Gloria a Dios. Y vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Santo y bendito Dios, soberano y eterno Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de tu Hijo amado, venimos, Señor, delante de tu presencia, oh Padre, en este momento. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Padre. Exaltamos tu nombre en esta mañana y te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, haga la obra. Que tu Espíritu Santo, Dios, haga la obra en este momento, en la vida de cada uno de tus hijos, bendiciendo, sanando, libertando ahora, en el nombre de Jesús. Que todo mal que quiera obrar en la vida de alguno de tus hijos en esta mañana sea quitado ahora por tu poder y por tu gloria, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu, Padre, en esta mañana tenga libertad en este lugar y hable, Señor, a nuestros corazones a través, Señor, de tu palabra, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, la bendición, yo te pido, Padre, la gracia, y te pido, Dios, la misericordia para la gloria y honra de tu santo nombre, el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que esas palmas sean para Él. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amados. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de Dios que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. El versículo de número 1. Gloria a Dios, Dios bendiga. 12. Gloria a Dios. ¿Todos hallaron? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Tome asiento, amado, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida en esta mañana y preste atención un poquito en la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, ella es vida para ti. Amén. Si usted oye la palabra de Dios, yo el otro domingo yo hablé, pregunté aquí, ¿trajo su oído? Vinieron con el oído hoy, ¿no? ¿Sí? Para oír. Entonces escuche, oiga la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que sana. La palabra de Dios es la que liberta. Y la palabra de Dios es la que restaura. Amén. Amados, vea, en la carrera de la fe, todos los cristianos, todos los creyentes venimos a Jesucristo. Todos venimos a Él. Y todos venimos a Él por algunas consideraciones. Todos venimos a Él por causa o por algún motivo. Todos venimos a Cristo en el camino de la fe. Amén. Todos venimos a Jesucristo. ¿Por qué, amados? Porque Jesucristo nos da un ejemplo de confianza hacia nuestro Dios. Amén. Jesús nos da un ejemplo de confianza a nuestro Dios. Jesús nos da un ejemplo de consagración. Amén. Nos da también un ejemplo de oración. Y también nos da un ejemplo de victoria hacia todo tipo de tentación. Diga gloria a Dios. Amén. Entonces a veces, amados, Él nos da ese ejemplo. También nos da un ejemplo de ¿qué? De constancia y también un ejemplo de fidelidad a nuestro Dios. Amén.
Entonces veamos, amado, y que nosotros podemos entender y comprender que todos venimos a Él, porque Él nos ha demostrado y ha manifestado que Él es digno de ser seguido por todo aquello lo que Él nos ha enseñado. Amén. Aquí cuando leemos la palabra de Dios, amados, cuando habla, cuando comenzamos los pasos en el camino, cuando llegamos a la presencia de Dios o cuando comenzamos nuestra caminada de la fe, a veces parece que nuestra vida, ella se mantiene por momentos estancada. Nuestra caminada, nuestro ministerio, por momentos parece que está estancado, que está parado. Cuando comenzamos a percibir esto aquí, comenzamos a preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir? A veces nos cuesta mucho esto. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Y por qué tanta situación contraria? Esto nos hace preguntarnos, ¿por qué nos cuesta tanto avanzar? Usted no se ha preguntado en algunos momentos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué no me liberto? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Todos nosotros nos preguntamos. Todos nosotros nos preguntamos a veces por qué no avanzamos. Pero eso es normal. Amén. Porque hay cosas que aún no pudimos superar. Porque hay cosas que aún no conseguimos vencer. Entonces vemos, amado, por qué a otros les es más fácil. ¿Sí o no? A otros parece que es tan fácil. Yo siempre recuerdo, a veces la pastora, a veces siempre me decía, ahora hace tiempo que nos dice, que a mí a veces hay cosas que es más fácil, cómo yo consigo a veces superar ciertas cosas. Yo digo, no sé, a veces yo no sé el por qué, pero está en mí, capaz, no sé. Pero a veces vemos, amado, que a otros les cuesta mucho más fácil aún que a nosotros mismos. Que a veces nos es muy difícil nosotros poder avanzar. ¿Sí o no? Entonces vemos, amados, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me es tan difícil? A veces nos preguntamos. Y yo en esta mañana quiero hablar un poquito sobre esta palabra que nos presenta algo muy específico. ¿Cuál es la posición que juega el pecado en nuestro andar? ¿Y qué debemos hacer si queremos avanzar en la fe? Amén. Yo quiero hablar sobre esto. ¿Cuál es la posición? ¿En qué posición juega el pecado en nuestro andar? ¿Qué debemos hacer si queremos avanzar en la fe? No se trata de ninguna estrategia nueva o un método nuevo. Solo se trata de entender la verdad, la palabra de Dios. Amén. El avanzar solo se trata de nosotros entender la palabra de Dios. Amén. Cuando yo entiendo la palabra de Dios y yo comprendo el verdadero significado de la palabra de Dios, es ahí que ella comienza a obrar en mi vida, es ahí que ella comienza a funcionar en mi vida y es ahí que yo comienzo a desatarme, a desconectarme de todo lo que me impide de avanzar. Porque la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad vos hará libres. Diga amén. Mire al hermano de tu lado y dile, conoceréis la verdad
y la verdad vos hará libres. Lo que es la verdad, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Entonces a veces, amado, por no conocer la palabra de Dios, aún estamos atados al pecado. Aún estamos atados a cosas que nos impiden de avanzar. Y cuando hablo de pecado, yo no estoy hablando, porque a veces la persona cuando habla de pecado, habla de fornicación, habla de adulterio. Esos son dos pecados, simplemente. Todo aquello que no está bajo la voluntad de Dios y no agrada a Dios es pecado. Y cuando yo hablo de todo aquello que no agrada a Dios, es todo aquello que yo hago fuera de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Todo lo que no está bajo la voluntad y lo que no agrada a Dios, todo lo que está contra la palabra de Dios es pecado. Diga amén. Porque a veces consideramos pecado. No, yo no peco, yo tengo mi esposa, yo tengo mi familia, yo no adultero, yo no ando en fornicación, yo soy santo. Pero miente, engaña, es infiel con Dios, murmura de los otros, habla mal de los otros. Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Entonces vemos, amados, ¿y por qué pecamos? Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque si conociéramos la palabra de Dios, no pecaríamos. Porque dice la Biblia que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Esa es la diferencia. Y muchas personas creen que porque pecan, Dios lo ama y puede seguir pecando. No, Dios aborrece, está escrito en la Biblia, Dios aborrece al pecado, pero Él ama al pecador, sí. Pero Él ama al pecador porque Él quiere salvarlo, porque Él quiere redimirlo, porque Él ya pagó un precio en la cruz, derramó su sangre preciosa por Él. Por eso Él ama al pecador, diga gloria a Dios, pero Él aborrece al pecado. Él no se agrada de nuestros errores. Él no se agrada de nuestras fallas. Amén. Aquí Él comienza a hablar de una gran nube de testigos, refiriéndose posiblemente a los héroes de la fe, que está un poquito más atrás ahí en la palabra de Dios, en el capítulo anterior. Cómo ellos estuvieron, cómo ellos perseveraron, cómo ellos caminaron la caminada de la fe. Cómo ellos lograron todas las cosas. Diga amén. Entonces ve, amado, cuando Él habla de esta gran nube, cuando Él habla sobre esto, Él está hablando sobre estos hombres, estos patriarcas. Diga gloria a Dios. Hombres que demostraron que es posible alcanzar y lograr la bendición de Dios sobre sus vidas. Si leemos el capítulo anterior, vamos a ver allí, por la fe de Abraham, por qué sucedieron todas las cosas con ellos, con los antiguos profetas. ¿Por qué otros alcanzaron la bendición? Porque perseveraron y estuvieron bajo la voluntad de Dios. Amén. Se nos invita. El autor inicia hablando sobre esto. ¿Para qué, amados? Nosotros debemos alcanzar lo que alcanzar la meta, lograr el objetivo. Diga amén. Y para lograr el objetivo y alcanzar la meta, yo tengo que colocar mi mirada únicamente en uno, que es Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Diga gloria a Dios. Para avanzar, tienes que colocar tu mirada en Cristo, tu mirada en Jesús. ¿Por qué, amados? Porque Jesucristo fue el único que nunca pecó, fue el único que nunca falló, fue el único que nunca
cometió un error siquiera. Fue Jesucristo. Por eso aquí cuando leemos en el versículo 2, colocando nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. Se nos invita a despojarnos del peso, el cual hace que todo, un ejemplo, ¿no? Que todo corredor busque ganar. Todos queremos ganar, todos queremos avanzar, todos queremos conquistar, todos queremos llegar a la victoria en el camino de la fe. Pero tenemos que despojarnos ¿de qué? Del peso que nos impide de avanzar. Y el peso que nos impide de avanzar se llama pecado, se llama errores, se llama equivocaciones, se llama errar o equivocarme del albo. Eso se llama pecado, equivocarme. Cuando nosotros tiramos el dardo, tiramos hacia qué, algo así redondito, ¿cómo es que se llama? El blanco. Entonces nosotros a veces, ¿por qué no avanzamos? Porque erramos el blanco. Porque nos equivocamos y erramos el blanco. Diga gloria a Dios. Entonces aquí lo que nos está invitando a nosotros quitar este peso que se llama pecado, que nos impide de avanzar, hermano. En esta mañana yo quiero decirte algo: lo único que impide a un cristiano de crecer y avanzar es el pecado. No es el pastor, no es la pastora, no es la congregación, no es la iglesia, es el pecado que está morando en tu vida. El pecado que mora en la vida del cristiano es lo que lo impide de trascender, es lo que lo impide de avanzar, es lo que lo impide de prosperar, es lo que le impide de crecer en el camino de la fe. El pecado, no hay otra cosa, no existe. A veces, amados, uno en el largo de los años, uno va aprendiendo y va viendo, ¿no? Va viendo. El pecado justamente es un peso que frena el avance del hombre, que corre la carrera de la fe, haciendo que sus pasos sean lentos e inseguros. Con los años a veces aprendemos, las personas a veces se decepcionan con la iglesia y con el pastor. ¿Cuántos hermanos han pasado por aquí? ¿Cuántas personas han pasado y se han ido? ¿Por qué? Porque dice, el pastor no me dio oportunidad, yo no crezco, yo no avanzo. El pastor está frenando mi ministerio. ¿Cuántas personas han abandonado el camino de Dios o la casa de Dios por causa de eso? El pastor no frena a nadie. Entienda, el pastor no coloca freno en nadie. ¿Sabe por qué, amado? Porque donde gobierna el poder de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios en la vida de un cristiano, no hay hombre que pueda detener, no hay persona que pueda frenar lo que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. No hay un hombre que pueda decir, no, tú no vas a servir, porque no fue el hombre que te escogió, no fue el hombre que te llamó, fue Jesucristo, fue nuestro Salvador, fue Él que te llamó, fue Él que te escogió. Aleluya. Entonces a veces no es el hombre que te frena. No es el hombre que nos frena. ¿Cuántas veces yo escuché antes de ser pastor, hermanos, y después siendo pastor, personas, hermanos que venían y decían, no, yo me voy a ir, voy a buscar otro ministerio porque aquí yo no voy a crecer. No va a crecer en ningún lado. Porque primera regla para el crecimiento, sujeción. Yo tengo que sujetarme a la autoridad, al pastor. Porque si no me sujeto al hombre, al pastor, el cual tengo delante de mí, ¿cómo me voy a sujetar a Dios al cual yo no veo? Primera regla es sujeción. Entonces ya está equivocada la persona, porque la persona dice, yo no crezco. ¿Por qué? Porque su mirada no está en quién. Aquí la palabra de Dios dice clara, mira aquí,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Testigos de qué? Que es posible alcanzar la bendición de Dios y la gloria de Dios. Si usted lee el versículo de número anterior, el versículo 11, usted va a entender y va a comprender lo que yo le estoy hablando. Aquí habla en el 11 sobre la fe de los patriarcas, sobre el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Entonces, sobre Enoc te va a hablar aquí, sobre la fe de Abraham y de sus descendientes. Te va a hablar sobre la fe de los israelitas, la fe de Rabat, la fe de los jueces, la fe de los profetas. Te va a hablar de tantas cosas, de tantas personas que obraron a través de la fe y lograron la bendición de Dios. Diga amén. ¿Por qué? Porque su mirada estaba, como dice aquí, mira aquí, ellos teniendo del alrededor esta gran nube, se despojaron de qué? De todo peso y del pecado que les asedía. Y corrieron ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenían por delante. Entonces vea, crecer, abandonar el pecado, sujeción. Y después dice aquí, paciencia para correr la carrera que tienes por delante. Hay un dicho que dice, no ponga la carroza delante de los bueyes. Y a veces ese es el problema del cristiano que no avanza. En vez de los bueyes empujar la carreta, quiere colocar la carreta para que empuje los bueyes. Es imposible. Entonces todo Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Diga gloria a Dios. Y mira, Él dice más. Todos estos largaron el pecado, tuvieron paciencia, corrieron con paciencia esta carrera de la fe, pero ellos estaban puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Diga gloria a Dios. Entonces a veces, amados, nosotros miramos, ¿por qué el hermano crece, avanza y yo no? ¿Por qué el hermano prospera y yo no? Es porque mi mirada es equivocada. Yo no estoy mirando a quien debo de mirar. Cuando yo estoy viendo que un hermano está bendecido y un hermano está prosperando y un hermano está creciendo, yo estoy con mi mirada en otra cosa. Porque yo en vez, mi hermano está de mi lado, pero Cristo Jesús está allá adelante, diga gloria a Dios. El autor y consumador está allí. Y yo estoy perdiendo mi tiempo mirando acá. Mirá, cómo está bendecido aquel. Mirá cómo Dios lo está usando el otro. No, hermano, no mire la bendición de tu hermano. Alégrate y gózate con la bendición de tu hermano. No mire si tu hermano está creciendo, avanzando más que tú. Corre la carrera con paciencia para alcanzarlo también. Porque lo que Dios tiene para uno, tiene para el otro también en el nombre de Jesús. Porque mi Dios no hace excepción de personas. Y a veces estamos con nuestra mirada equivocada porque en vez de mirar a Jesús, estamos mirando al hermano. Y ¿sabe qué? Después llega un momento que empezamos a mirar al hermano, está bendecido primero, pero después el hermano, ¿cómo tiene defecto? Y ahí el enemigo completa la obra. Porque primero el enemigo te coloca envidia, celos. Y después llena tu corazón con los errores que cada persona tiene. Porque acá ninguno de nosotros es perfecto. Perfecto hubo solo uno y va a existir siempre solo uno. Y no va a haber otro perfecto como Él. Diga gloria a Dios. ¿Y quién es el único perfecto? El único santo.
el único que nunca falló y que jamás va a fallar, Jesucristo. Y es a Él que yo tengo que mirar. Yo ayer miraba una prédica. Usted sabe que yo miro mucha prédica, pues yo me alimento también. Y principalmente los sábados me encanta mirar prédica, porque siempre algo yo retengo para el domingo. Y ayer el pastor hablaba una palabra fuerte. Dije, hoy yo voy a traer un mensaje fuerte. Dijo él, prepárense. Y él habló sobre el rebelde. El rebelde y sobre los cabeza blanda. El rebelde es aquel que ya está dominado por Satanás, por el diablo. Y el cabeza blanda es aquel que se deja dominar por el rebelde. Y yo ayer miraba, aprendí algo, les quiero contar. Yo no quiero hablar sobre el rebelde, pero quiero contarle algo que yo aprendí ayer. Cabeza blanda, el pastor aprendió con un hermano que criaba pajaritos. Yo me estaba acordando del obispo Rafael Chagas. Él cría pajaritos y vende. Y hay pajaritos que cuestan 40, 50 mil reales. Estoy hablando de 400, 500 mil pesos. Un pajarito. Y esos pajaritos cantan y cantan mucho. Se les llama cabeza blanda a esos pajaritos cantores, que son pájaros muy exóticos que cantan muy lindo y pasan todo el día cantando y van a concursos, van a cosas con premios muy altos, y el pájaro que más lindo canta gana un premio más alto. Pero se llaman cabeza blanda esos pájaros. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber o no? Dice que el pájaro cabeza blanca es el que más canta, es el más valioso. Vale una camioneta 4x4 en Brasil. Personas son capaces de dar en un concurso una camioneta 4x4 hasta la llave de una casa para llevarse ese pájaro. Pero ese pájaro, amado, tiene que tener un cuidado muy especial. ¿Por qué? Porque ese pájaro, hay una época, como toda ave, que cambia las plumas. Se despluma y comienza a cambiar su plumaje. Y dice que en ese tiempo que el pájaro comienza a cambiar, yo quiero que usted entienda esto. Colóquelo como la palabra de Dios, como un mensaje. Vaya imaginando. En ese tiempo él comienza a cambiar su plumaje. Comienza a cambiar todo su plumaje. Y en ese tiempo él no canta. Él no canta, él no puede cantar, él no canta porque está cambiando su plumaje. Pero él oye, él escucha. Y él no puede estar cerca de ningún otro pájaro, de otro tipo, de otra raza, que cante diferente que él. Lo tienen que sacar ese pájaro y lo tienen que poner en un lugar muy privado y no puede escuchar otro. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo que él no puede cantar, él no canta, pero sí él oye, él escucha. ¿Y qué pasa, amados? Ese pájaro, en ese tiempo que él no canta, si hay otro que canta diferente, él después, cuando retoma su plumaje, aquel pájaro que valía una casa, una camioneta, ya no vale más nada. ¿Por qué? Porque él comienza a cantar igual al que estaba al lado de él. Yo no sé si usted está entendiendo. ¿Sabe lo que es una persona que está debilitada en la fe y en el poder de la palabra de Dios? Es un cristiano como el pájaro, cabeza blanda. ¿Por qué, amado? Porque viene un rebelde y llena tu cabeza, y todo aquello que tú aprendiste es borrado por el rebelde. Porque el rebelde te llena la cabeza, y todo aquello que tú aprendiste en la iglesia, que el pastor se enseñó, es como que se borre, y tú dejas de hablar palabra de vida y comienza a hablar palabra de maldición, palabra de muerte, palabra de engaño. Porque el rebelde es rebelde y va a morir rebelde.
¿Entendió o no? ¿Y por qué pasa esto, amados? ¿Por qué caemos a veces en la rebeldía? Porque dejamos de mirar el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque a veces no aprendemos lo más simple, que es aprender la palabra de Dios. Diga amén. La palabra de Dios. Y después, ¿qué pasa? El pecado nos llena de vergüenza, nos hace desconectarnos de Dios, consigue que nos distraigamos de alcanzar el objetivo, alcanzar la meta. Y es muy difícil de avanzar si el pecado no se hace a un lado en mi vida. Consigue que perdamos lo que, la mirada, el enfoque. Consigue lo que nos vengamos a detener. Y que incluso también abandonemos la carrera de la fe. ¿Cuántas personas se han descarriado? ¿Cuántos hermanos tenemos en Cristo Jesús que hoy ya no están en Cristo? ¿Cuántas personas que nosotros amábamos dentro de la iglesia hoy ya no están más dentro de la iglesia? Ya no son más parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas? ¿Por qué? Por perder su mirada, amados. Por permanecer aún ligado y atado al error, al pecado. Cuando hablamos de pecado, amado, mucha gente no le gusta oír la palabra pecado. Principalmente los cristianos. No les gusta oír esa palabra. Pecado parece que ofende. Pero la palabra pecado no tiene que ofender, por lo contrario. La palabra pecado, ella tiene que llamarte la atención, ponerte en alerta, ponerte en una situación para un poquito ahí, hay algo que no está funcionando, hay algo que está fallando. Palabra pecado, amado, ¿sabe por qué pasa esto? Porque pecado, siempre cuando decimos pecado, hablamos de adulterio, hablamos de fornicación, hablamos de esas cosas, cuando pecado es mucho más complejo. Y a veces suena difícil. Pastor, está diciendo que yo soy un pecador. No, yo no estoy diciendo que alguien es un pecador. Yo estoy diciendo que puede haber algo que es pecado que está impidiendo que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que tú crezcas en el ministerio, que tú avances tu caminada de la fe, que tú alcances la bendición y la victoria en tu vida. Diga amén. Y pecado es un conjunto de muchas cosas. Amén. Ve, amados, mira. Entonces, ¿qué pasa? El autor señala esto aquí, que la carrera se corre con paciencia. Amén. Y esto se refiere a ¿qué? A resistir. A resistir. La palabra de Dios ella es clara. A veces la persona dice, yo no soporté la lucha, yo no soporté la prueba y fallé. ¿Por qué no resistió? Porque estaba débil, ¿no? Porque me dejé llevar. No. Esas son las disculpas que damos. ¿Sabe por qué fallamos? Porque nuestra mirada no está en Cristo Jesús y porque no conozco la palabra de la verdad. Porque la Biblia dice bien claro, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Diga gloria a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Diga amén. Entonces, ¿sabe qué pasó? Me faltó un poquito de carácter para resistir. ¿Nunca te pasó de usted ir al supermercado y la cajera equivocarse y darte el cambio equivocado? Darte plata de más. ¿Ya te pasó, no? ¿La guardaste? ¿No? ¿No la guardó? Lo que usted hizo, resistió a la tentación, resistió al diablo. ¿Sí o no?
Ah, no, lo hice porque yo soy una persona íntegra. No, usted no hizo porque es una persona íntegra. Usted hizo porque usted es un hijo de Dios. Diga gloria a Dios. Y un hijo de Dios no hace las cosas equivocadas. Entonces usted resistió al diablo. Pero después en otra ocasión, cuando viene otra prueba, otra situación, ¿por qué yo no usé de la misma virtud? ¿Por qué no usé de la misma fe? Se sentó uno a hablar mal del otro acá y yo y empecé a hablar mal también. ¿Por qué no hice lo mismo cuando la cajera me dio? No, mire, esto no es mío, no me pertenece. Tome, usted me está dando equivocado. Es lo mismo. Yo hago cuando la persona viene y dice, no, para un poquito ahí, mi hermano. Estás equivocado. Yo no me voy a sentar, esto acá no me pertenece. Es problema tuyo. Hasta luego, resistí al diablo. Amén. Entonces no hay disculpa. No hay pretexto para equivocarnos. Si nos equivocamos porque queremos. Si pecamos porque queremos. Si fallamos porque queremos. Todo el mundo dice culpa del diablo. El diablo es un pobre infeliz. El diablo es un derrotado, es un fracasado. El diablo lo único que tiene que saber es el número de zapatos que tú calzas, porque tú le tienes que pisar la cabeza de él con tus pies. Porque el diablo, él lanza la trampa, pero si tú caes, la culpa es tuya, no es del diablo. ¿Y por qué pasa esto aquí? Porque mi mirada debe estar solamente en Cristo. Diga gloria a Dios. La segunda razón por la que nuestro avance espiritual puede verse afectado es por no poner a nuestro enfoque en el lugar correcto. El Señor Jesús es presentado como el autor y consumador de la fe, que hace que en Él se encuentre plenamente todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente. Diga gloria a Dios. Entonces vemos aquí dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces cuando coloco mi mirada en Cristo, cuando coloco mi mirada en Él, yo no le voy a agarrar el blanco. Diga amén. Yo no me voy a equivocar. Diga gloria a Dios. Cuando nos estancamos, y a veces sabe lo que pasa, siempre queremos culpar a otros. Y principalmente a veces culpamos al pastor o culpamos a la iglesia. Porque estamos estancados. Y no nos miramos a nosotros mismos. Diga gloria a Dios. Mire el hermano está a tu lado. Pero dile con cariño una palabra. Es dura, pero dile con cariño. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Porque si no nos miramos a nosotros mismos, amado, siempre vamos a tener un culpado. Diga gloria a Dios. Poner la mirada en Él significa concentrarse en buscar con ansias, obedecerlo, seguir sus pasos, aprender su palabra, cumplir sus mandatos y por sobre todo honrar su sacrificio. Y recordar todos los días que Él pagó un precio muy caro en la cruz por cada uno de nosotros. Diga amén. Diga gracias a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar sobre ti, amados. Diga gloria a Dios. Entonces, amado, cambia tu mirada en el nombre de Jesús. Pero primero, mírate a ti mismo.
y después coloca tu mirada en Cristo Jesús. Diga amén. Diga gloria a Dios. Colócate de pie en el nombre de Jesús. Y que esas palmas sean para Él. Porque a Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea toda la alabanza en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pon de nuevo la mano ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Santo y bendito Dios, eterno y maravilloso Padre. Es en el nombre poderoso de Jesús, de tu Hijo amado, Señor, que venimos delante de ti, oh Padre. Y en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que tu poder y que tu gloria y que tu Espíritu Santo, Padre, esté obrando en cada corazón, en cada vida. Hoy venimos a ti, oh Padre, en esta mañana, necesitados de ti, Señor. Necesitados, Señor, de tu gracia. Necesitados, oh Dios, de tu amor. Necesitados, oh Dios, de tu compasión y de tu misericordia. Por eso en esta mañana te pedimos, Padre, comienza a obrar y comienza a perdonar todas nuestras fallas, todas nuestras culpas, para que en este día, Señor, podamos salir de ese lugar convictos, creyendo, sabiendo, Señor, que tú estás en nuestras vidas, que tú has de obrar, que tú has de bendecir, que tú has de, Señor amado, de derramar la gracia y la bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, obra Espíritu Santo en este corazón. Obra Espíritu Santo en esta vida. Obra Espíritu Santo en este hijo. Opera con tu poder. Opera con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Que todo mal sale ahora en el nombre de Jesús. Y estos hijos sean libres para la gloria y honra de tu santo nombre. Y aquel que se encuentra enfermo sea sanado. Aquel que está oprimido sea liberado. Por la sangre de Jesús. Yo te pido, Padre, esta bendición ahora para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jesús, diga amén. Diga gloria a Dios. Que esas palmas sean para Él. Aleluya.